Todos corrieron cuando despertó en su propio funeral. Hola familia. Desde un hombre que despertó cuando estaban a punto de practicarle la autopsia, hasta un veterano que desató carcajadas durante su funeral. Hoy, en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré algunos casos sorprendentes de personas que regresaron de la muerte. Ahora, sin más que hablar, que comience el top. Para comenzar, en el puesto número 1 está un hombre al que habían dado por muerto, pero despertó cuando estaban a punto de practicarle la autopsia. Él se llama Carlos Camejo y a inicios del año 2007, cuando apenas tenía 33 años, sufrió un aparatoso accidente. En el mismo lugar en el que sucedió la tragedia, los médicos que lo atendieron confirmaron su muerte, por lo que fue trasladado a medicina legal, y cuando los expertos ya estaban a punto de iniciar el proceso de autopsia, 18 horas después del accidente, Carlos Camejo despertó. Los investigadores de este misterioso caso confirmaron que este hombre resucitó gracias a que tenía una herida muy amplia en el rostro, y cuando los médicos lo cosieron sin el uso de anestesia, ese profundo dolor lo despertó. Los hechos se presentaron en el departamento Aragua y los expertos en el área confirmaron que Carlos Camejo protagonizó uno de los casos más sorprendentes de catalepsia en el mundo. Y a pesar de que este hombre sufrió graves heridas en su rostro, en la actualidad Carlos no tiene mayores evidencias del terrorífico choque que sufrió. No obstante, en el momento en el que Carlos resucitó, anunció que prepararía una demanda en contra de los paramédicos que lo atendieron, debido a que su mal diagnóstico realmente le pudo haber costado la vida, y además los denunció por robo, porque en el momento en el que se accidentó desapareció una gran cantidad de dinero que tenía en el bolsillo, además de algunas joyas que llevaba consigo, como por ejemplo una cadena de nacimiento, el anillo de matrimonio y un reloj. El puesto número 2 es para un hombre que volvió a la vida después de que su corazón dejó de latir por 45 minutos. Te estoy hablando de Tony Jolly, quien en el año 2013 fue declarado como muerto, pero dejó atónitos a sus médicos porque resucitó tiempo después en el hospital en el que estaban preparando el cadáver para que fuera visto por su familia. Según diversos portales en internet, Tony tenía 37 años cuando su esposa lo encontró con dificultades para respirar y por eso fue trasladado a un hospital local en Ohio, en ambulancia. A los pocos minutos de su llegada al centro asistencial, los médicos señalaron código azul y después este hombre fue declarado muerto. Cuando el hijo de Tony entró a visitar el cadáver de su padre, decidió comenzar a orar por su alma. Pero sorprendentemente, en cuestión de segundos, se detectó un latido en una de las máquinas que estaba conectada al cuerpo de este hombre y posterior a eso pasó unos 5 días en coma. Una vez despertó del trance, los médicos confirmaron que milagrosamente no tuvo efectos secundarios y tampoco recordaba nada, pero él cree que todo lo que le sucedió fue una obra de Dios y que por eso su fe incrementó, además de que se siente muy agradecido de haber tenido una segunda oportunidad de vida. En el puesto número 3, te quiero hablar de la historia del viejo hombre que resucitó, porque en una pequeña localidad de Inglaterra, el 2 de octubre de cada año, se celebra el Día del Viejo Hombre en honor a Matthew Wall, una persona que estuvo a punto de ser enterrada viva durante esa misma fecha, pero en el año 1571. Esta extraña historia comenzó el día más feliz de este hombre, porque se suponía que iba a casarse. Sin embargo, por desgracia, horas antes falleció de forma repentina e inexplicable. Debido a eso, sus familiares y amigos decidieron rendirle un sentido homenaje, pero cuando sus allegados estaban trasladando el ataúd hacia el cementerio, una de las personas encargadas de cargar el féretro se resbaló con unas hojas mojadas y lo dejó caer al piso. En ese momento, por un extraño motivo, Matthew se despertó y comenzó a golpear el ataúd para que lo dejaran salir, como puedes ver en esta imagen recreativa. Así que todo parece indicar que este hombre estaba en medio de un coma y por eso se sumergió en un largo trance que hizo que su familia pensara que él había fallecido. Y si te preguntas qué pasó con Matthew después de esto, te confirmo que él finalmente pudo casarse, se convirtió en padre de 2 hijos y logró vivir por 24 años más.
En el puesto número 4 está una joven que fue declarada muerta y se despertó cuando la estaban alistando para el funeral. Este insólito suceso se presentó en Michigan, Estados Unidos, en el pasado año 2020. Todo comenzó cuando un equipo de paramédicos recibió un llamado de emergencia en horas de la mañana. A ellos les indicaron que había una joven que no podía respirar y que debían ir a atenderla a su casa. Cuando llegaron al lugar de los hechos, los expertos le realizaron las correspondientes maniobras de resucitación a la joven de 20 años, pero ella seguía sin signos vitales. Debido a eso, una vez fue confirmado su fallecimiento, la familia de la víctima decidió trasladar su cuerpo a una funeraria para que fuera velado, y después de eso estaba programado su entierro. Pero una vez los embalsamadores iban a iniciar su trabajo con el cadáver, percibieron que la joven tenía leves señales de respiración y que ella continuaba con vida. Por esa razón, inmediatamente la resucitada fue trasladada a un hospital en el que fue estabilizada y pudo salir de este traumático momento. Según diversos medios locales, el nombre de esta joven es Timeisha Beauchamp. Ella padece de parálisis cerebral y su familia le exigió una indemnización de $50 millones a los paramédicos que la atendieron en la casa. El puesto número 5 es para una niña de 3 años de edad que despertó en su funeral. Este hecho se presentó al sur de las Filipinas en el año 2014. Y los familiares de la menor aseguraron que habían llevado a la pequeña a un hospital porque tenía una fiebre muy elevada. Ya en el centro asistencial fue donde confirmaron el deceso de la niña. Por eso, la familia decidió que la menor fuera enterrada al día siguiente, tras un servicio fúnebre. Pero en medio de la ceremonia, un pariente de la niña quiso abrir el ataúd para darle el último adiós, y en ese momento se percató que ella movía la cabeza. Él inmediatamente alertó al resto de los familiares y todos confirmaron que la menor tenía pulso y respiraba, por lo que decidieron trasladar a la niña de vuelta al hospital, en donde les confirmaron que ella estaba en estado de coma. Sin embargo, actualmente no se conocen detalles sobre el estado de salud de la niña y no se sabe si ella consiguió superar este traumático trance. Finalmente, en el puesto número 6, te hablaré del curioso caso de un hombre cuya voz sonó durante su funeral. Este curioso hecho se popularizó en las redes sociales y tiene como protagonista un veterano del ejército llamado Shay Bradley. Esto sucedió en Irlanda a finales del año 2019, y lo que sorprendió a los asistentes es que cuando la música en medio de la ceremonia se detuvo, unos golpes fuertes comenzaron a escucharse desde el interior del ataúd. Después de eso, sorprendentemente comenzó a sonar la voz del veterano de guerra, quien indicaba que lo dejaran salir del ataúd porque el espacio estaba muy pequeño y oscuro. En ese momento, todos los familiares y amigos de Shay Bradley comenzaron a reír, porque aunque parecía que el fallecido había resucitado, en realidad la situación se presentó gracias a que él dejó una grabación para divertir y hacer sonreír a los asistentes a su funeral. Algo que demostró el gran sentido del humor que tenía este hombre y los buenos recuerdos que dejó entre sus seres queridos. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos.